Bienvenidos a nuestro segundo periodo por Miss Paola. Hola mis niños, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a aprender acerca de los sustantivos y los artículos. ¿Ok? Vamos a aprender todos. Síganme. Bueno, primero vamos a comenzar por el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo nos sirve para nombrar las personas, los animales o las cosas. Las personas, ejemplo, niña, niño, abuela, Julie, Paola, Camilo. Animales, perro, gato, lobo, jirafa, león, cosas como tomate, cama, lápiz, Colombia. Ok. En este caso, chicos, vamos a tener en cuenta eso. El sustantivo encontramos que se puede dividir entre género y número. ¿A qué se refiere el género? Puede ser femenino y masculino. En cuanto a lo masculino, a lo femenino, podemos ver que este es acompañado con la que es un artículo, la niña, la abuela, la mesa. El sustantivo de estas tres sería niña, abuela, mesa. Para masculino vamos a utilizar el, que es para indicar que es el niño, el abuelo, el tomate. ¿Listo? Recuerden que la y el son artículos y el sustantivo de esos tres serían niño, abuelo y tomate. Ahora, vamos a hablar del sustantivo, pero por parte de número, es decir, indicar si es singular o es plural. Singular nos indica que es solamente una cosa y plural de dos o más cosas. Por ejemplo, tenemos el tomate, sería singular. En plural sería los tomates. Otro ejemplo, la mesa sería singular, las mesas sería plural. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta acá? De que siempre debe haber una concordancia entre el artículo y el sustantivo. Es decir, aquí el artículo, si podemos ver en el singular, es el y la, y el sustantivo sería tomates y mesas, ¿cierto? En este caso, el plural de estos dos últimos de tomates y mesas serían los y las. Ok, ahora vamos a hablar de los sustantivos comunes y los sustantivos propios. ¿Qué son los sustantivos comunes? Esto aplica para personas, animales o cosas que pertenecen a una misma clase, en general. ¿A qué me refiero? Si hablamos de casa, si hablamos de mamá, si hablamos de arroz, de una oficina, de persona, de perros, que es en general. ¿Listo? Aquí podemos ver en el cuadro qué es común y qué es propio. Común para personas, mamá, papá, hermana, maestra, porque pues la mayoría de personas lo tienen. En lugares, un pueblo, una ciudad, un río, montañas, animales, gato, perro, cabra, tortuga. Bueno, ahora vamos a hablar de los propios. Por el contrario, o bueno, a diferencia de los comunes, estos se emplean para señalar de manera limitada y directa a seres concretos como personas. ¿Listo? Un ejemplo. Para personas, nombres, Pilar, Mario, Laura, Ana. Para lugares, Colombia, Venezuela, vale, perdón, Venezuela, Bogotá. Para animales, por ejemplo, el nombre de sus mascotas. Puede ser Blackie, Balú, Michigo, no sé, el que ustedes deseen. Ahora vamos a hablar qué es el artículo. Precisamente, como vemos acá, aquí tenemos un sustantivo femenino y en este caso es singular y plural. ¿Cuál es el singular? La casa. ¿Cuál es el sustantivo? Casa. ¿Y cuál es el artículo que indica que es femenino? La. Aquí el segundo ejemplo son las casas. ¿Cuál es el sustantivo? Casas. Y las nos indica que es un artículo de plural. Y también tenemos que tener en cuenta que los artículos también tienen una división. Pero, ¿qué es un artículo? Primero, el artículo es una forma especial del adjetivo. Como pueden ver, aquí nos pueden ayudar a identificar si es femenino, si es masculino, si es plural o el singular. Pero acá la división en artículos es que son determinantes y indeterminantes, artículos definidos y no definidos.
¿A qué hace referencia? Los artículos definidos son los que nos indican una claridad de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, el perro de mi casa, los vecinos de mi cuadra, la señora del aseo, las amigas de mi mamá. Estamos hablando de algo en específico. Cuando no es determinado, vamos a utilizar un, unas o unos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un perro, cualquier perro. Una casa, cualquier casa. Unos amigos, cualquier amigos. ¿Listo? Entonces, lo importante es que ustedes tengan en cuenta que cuando utilizamos el, la, los, las, el, vamos a hablar de un artículo determinado. Y por el contrario, si hablamos de un, unos, unas, unos, estamos hablando de un artículo indeterminado. Pero resulta que en esto también podemos encontrar un artículo neutro que es lo. También podemos encontrar las contracciones. ¿Qué son las contracciones? Precisamente para no escribir, por ejemplo, yo se la di a el niño. No, yo se la di al niño. ¿Cuál es la contracción? De a más él quedaría al. Y también esto es del niño, de él, quedaría de, perdón, de él es la suma de más él, en este caso, del, como se escucha. Sí. Vamos a dar unos ejemplos. ¿Qué son los artículos definidos? En este caso, o determinativos. En este caso, son el, la, los, las, ¿cierto? Entonces, un ejemplo que podemos colocar con un sustantivo es un masculino singular, el carro de Raúl. El es un artículo que nos indica que es masculino y es determinativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el carro de quién? De Raúl. Listo. La casa de Juana. La es el artículo femenino que nos está determinando que la casa de la que vamos a hablar es de Juana. ¿Listo? Ahora, masculino plural. Este masculino plural es los. ¿Listo? El artículo. Árboles grandes. Árboles sería nuestro sustantivo en este caso. Y por otra parte tenemos las, que es el femenino en plural. Flores del jardín sería nuestro sustantivo. Un ejemplo de qué son los indeterminados o los indefinidos. Recuerden que son uno, un, una, unos y unas. Estos se utilizan para referirnos a un sustantivo que no podemos definir o identificar, como les indicaba. Entonces vamos a empezar. Masculino singular. Un perro ladró. ¿Cuál perro? Cualquiera. Una abeja me picó. Esto es un femenino singular. Una nos indica femenino. Abeja me picó. ¿Cuál abeja? Cualquiera. Es decir, que uno no está definiendo cuál nos picó. Masculino plural. En este masculino plural está unos gatos maullaron. ¿Cuáles gatos? Ninguno. No nos está identificando. Nos está diciendo que unos gatos muy lejanos maullaron. Y por último está el femenino plural, que son unas camisetas. Unas nos indica que es femenino, termina en S, es decir, que está en plural. Y si ustedes ven la concordancia con el sustantivo y el artículo, es muy importante porque no podemos decir unos gato, unos perro, unas abeja. No, tenemos siempre que concordar el sustantivo con el artículo. Eso es todo para el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase de lenguaje. Bye.